Muchas gracias, hermano. Otra vez estamos reunidos a la gloria de nuestro Dios. Es Amén. el santo sábado, santas horas para poder meditar y estudiar la palabra del Señor. Muchas gracias, hermano José Antonio. Él ha accedido a compartir Con mucho gusto. la palabra del Señor para este sábado. Queremos dar un saludo, aunque no está presente, a nuestro querido hermano Ángel, que hoy es su cumpleaños. Sí. Ah, Que el felicidades. Señor lo bendiga y le dé muchos años más de vida. Vaya. Y también a todas aquellas personas que anhelan y buscan al Señor de verdad. Hermano José Antonio, Muy bien. todo el tiempo es tuyo. Pues vamos a hacer una breve oración para que este estudio de la palabra de Dios nos transforme en ser dóciles a la voluntad de Dios. Oremos. Padre Celestial, gracias por el don que nos has concedido de estar aquí reunidos para el estudio de tu palabra, para que crezcamos como hijos tuyos. Ayúdanos a poner atención y con la gracia de Jesucristo, que la palabra divina penetre en nosotros y nos transforme. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. 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 La reflexión que vamos a hacer se titula Iluminado por el Espíritu. Cada uno de nosotros hemos de ser iluminados por el Espíritu para entender la palabra de Dios. Es una acción espiritual, un don de Dios, que nosotros tenemos que abrirnos al Señor, a Dios, para que Él haga su obra en nosotros. Vamos a leer ahora una idea básica de todo lo que vamos hoy a reflexionar. Y es esta. Debe enseñarse a leer la Biblia con espíritu de aprender. Es decir, no podemos ir a la Biblia juzgándola o pensando que nosotros lo sabemos todo. Ese camino es totalmente erróneo, no lleva a ninguna parte. Hemos de ir a la Biblia con espíritu de aprender, ni más ni menos que de Dios. Es Dios nuestro maestro. Así tenemos que acudir a la Biblia. Debemos estudiar sus páginas no en busca de pruebas que apoyen nuestras opiniones, sino para saber lo que Dios quiere decirnos y aprender de Él. Solo se puede obtener un verdadero conocimiento de la palabra de Dios mediante la ayuda del Espíritu Santo, que Dios nos da a nosotros si nos abrimos a Él. Debemos vivir de acuerdo con la palabra de Dios. Debemos obedecer todo lo que la palabra de Dios nos enseña y nos manda que obedezcamos a sus enseñanzas. Ese es el espíritu de el creyente, que va como el ciervo a beber las aguas frescas, que va a alimentarse como el hambriento para no morir de hambre. Podemos reclamar todas las promesas de Dios y para ello debemos vivir la vida que la Biblia nos enseña, que su palabra nos enseña. Si yo me abro a Dios, yo le puedo pedir al Señor todo lo que necesito para poder recibir su salvación. Pero yo tengo que tener un espíritu de aprender, de que el Espíritu Santo penetre en mí y yo aprenda. Si consideramos la Biblia de este modo como una fuente de aprendizaje, una fuente de nuestra transformación, podremos obtener el fruto espiritual
que ella nos concede la palabra de Dios. Dios que te habla directamente. Por medio de la acción del Espíritu Santo, que Él nos envía y actúa en nosotros. Si tenemos estas disposiciones, Dios entregó a hombres finitos como nosotros, limitados, nos entregó su divina palabra. Qué don más grande. Y tenemos que aprovecharlo, hermanos. Esta palabra, distribuida en 2 libros, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Estos forman la Biblia, esos 2 libros. Y constituyen la guía para la salvación de todos los seres humanos, también de ti. Mediante el estudio de la Biblia y la obediencia a sus instrucciones, todos los seres humanos abrazarán la salvación. ¡Qué suerte tenemos! Hemos de acudir ahí, porque ahí está la fuente de la vida eterna. Los que piensan que pueden cambiar las dificultades que presentan las Escrituras, interpretando de forma distinta lo que Dios ha inspirado, mejor sería que se cubrieran la cabeza, como Elías se cubrió con el manto que llevaba cuando Dios le habló. Es decir, Elías se cubrió diciendo, no soy nada. Dios me va a hablar. No lo merezco. Con esas condiciones hay que ir a la Biblia, con humildad. No merezco esa fuente de gracia que Dios me da en la Sagrada Escritura. Y en esa actitud es cuando Dios da su espíritu y el alma aprende las enseñanzas de Dios. Es decir, que ante la presencia de Dios y de los santos ángeles, al ir a la Biblia, entonces nos llenamos de la salvación de Dios, que durante siglos Dios ha comunicado a la humanidad para que la humanidad y cada uno de nosotros, y durante todos esos siglos, y en este momento presente, tú puedes también recibir todas esas comunicaciones de Dios, que a través de ellas Dios nos lleva a la divina verdad que nos conduce a la salvación eterna. Esto es un tesoro que tenemos y hemos de aprovecharlo y saber aprovecharlo. No se ocupe ninguna mente y ninguna persona para criticar la Sagrada Biblia. Cuidado con eso. Si no la entiendes, pide al Señor su gracia y Él te la dará. Esta acción de criticar la Sagrada Biblia es una obra de Satanás que Dios condena y que el enemigo quiere que nosotros caigamos en su trampa. Los hombres deben adorar y obedecer a Dios en su divina palabra sin cambiar ninguna tilde ni letra de la misma. La predicación de la palabra y el estudio de la misma será inútil sin la continua presencia y ayuda del Espíritu Santo, que mediante nuestra humildad y mediante nuestro deseo de que Dios nos enseñe, el Espíritu actuará y entonces la palabra de Dios será eficaz en tu vida y tú lo vas a experimentar. El Espíritu Santo es el único maestro capaz de enseñarte la verdad divina. Hay que ir a Él.
hay que pedir a Dios luz antes de leer la palabra de Dios. Y esa luz es el Espíritu Santo. Únicamente cuando la verdad vaya al corazón acompañada por el Espíritu Santo, vivificará tu conciencia y transformará tu vida. Es decir, te hará semejante a Jesucristo. Uno podría aprender a la letra la palabra de Dios y estar familiarizado con todos sus mandamientos y promesas, pero a menos que el Espíritu Santo ilumine la verdad en tu mente, no podrás convertirte verdaderamente a Dios. Irás a medias. Dios lo quiere todo de ti. Y Dios te lo va a dar todo a ti. Pero tiene que ser así. Morir a tu yo para vivir en el Espíritu. Ningún grado de educación, por grande que sea, puede hacer que el ser humano alcance la fe en Dios sin la cooperación del Espíritu Santo. Esa fe en Dios que te llevará a seguir a Jesucristo con todo el corazón. Dado que la ley del Señor es perfecta y por lo tanto inmutable, es imposible que los hombres alcancen por sí mismos la salvación y la vida eterna. Necesitamos la acción del Espíritu y la palabra de Dios, que el Espíritu nos hace comprender y vivir. Por eso vino Jesucristo como nuestro Redentor. Era su misión al hacer a los hombres partícipes de la naturaleza divina, dándonos su Espíritu Santo, y ponernos en armonía con los principios de la ley de Dios, de la palabra de Dios. Hemos de armonizar nosotros con la Biblia, con la palabra de Dios. Y para eso vino Jesucristo, para que la palabra eterna de Dios penetrara y transformara nuestra vida. Cuando renunciamos a nuestros pecados y recibimos a Cristo como nuestro Salvador, la ley de Dios penetra en nosotros y es ensalzada en nuestra vida, en nuestro pensamiento, en nuestras palabras, en nuestros deseos, en nuestras obras. Pregunta el apóstol Pablo. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? De ninguna manera, sino que somos transformados por la ley. Es decir, que la ley de Dios es el camino para unirnos a Dios. La promesa del nuevo pacto que dice en Hebreos 10:16, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Es una promesa del Señor cuando entramos en ese camino de salvación, la acción del Espíritu que nos lleva a Jesucristo. Mientras que con la muerte de Cristo iba a desaparecer el sistema de símbolos que se referían a Cristo como Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo. Los principios de justicia expuestos en los 10 mandamientos son tan inmutables como el trono eterno, como el cielo. Es decir, los símbolos desaparecieron, pero vino la verdad. Vino esos 10 mandamientos que nos llevan al trono del cielo. No se ha suprimido ningún mandamiento. Se han cumplido todos los símbolos. El Verbo eterno, hecho carne, y nos dio con su sangre la salvación eterna. Entonces, toda la palabra de Dios, todo lo que Jesucristo confirmó con su vida, que fue toda la palabra de Dios,
Ni una jota, ni una tilde de la ley puede ser cambiado, hermanos. Estos principios que se comunicaron a los hombres en el paraíso y especialmente a Moisés en el monte Sinaí como la ley suprema de la vida eterna, existirán sin sombra de cambio en el paraíso eterno, en el cielo, allí en la gloria eterna de Dios. Cuando el Edén vuelva a florecer en la tierra, es decir, cuando la nueva tierra, en la segunda venida de Cristo, vuelva a aparecer el nuevo Edén, la ley de amor dada a Dios en los 10 mandamientos, por los 10 mandamientos, será obedecida por todos. La pureza, la santidad de vida de Cristo, tal como se presenta en la palabra de Dios, la Biblia, poseen un poder infinito que supera toda acción humana que intente reformar al ser humano. Es decir, que intente llevar al ser humano a la unión con Dios. No puede ser los medios humanos, sino que debe ser la acción del Espíritu en nosotros. Es decir, que esa obra de Dios supera todos los esfuerzos que podamos realizar los seres humanos con nosotros mismos para transformarnos en bien, es decir, con ese deseo bueno que podemos tener de transformarnos en ser buenas personas, en vencer todos los peligros que nos llevan al error y a la falsedad. Nosotros solos no podemos. Tenemos que intentar, por supuesto, poner esa voluntad de eliminar el pecado en nosotros y el error. Pero tenemos que acudir a la palabra de Dios, a las enseñanzas de Dios. Y esas enseñanzas y esa palabra penetrarán en nosotros a través del Espíritu Santo, que el Señor nos dará si nos abrimos a aprender de la palabra de Dios. Una mirada resuelta a Jesucristo levantado en la cruz hará más para purificar nuestra mente y el corazón de toda impureza de lo que podamos lograr nosotros por nosotros mismos o por las palabras hábiles que alguna persona nos diga, etcétera, que por supuesto que las personas buenas pueden ayudarnos, pero no podrá llevarnos a la comprensión de la palabra de Dios y a la unión con Jesucristo, sino es obra del Espíritu Santo en nosotros. Ante la cruz, el pecador observa toda la diferencia de su carácter con el carácter de Cristo. Ve las terribles consecuencias del pecado. Odia el pecado que ha practicado antes el pecador y se aferra a Jesús por medio de una fe viviente ante la cruz. Y esa cruz es toda la palabra de Dios que se ha realizado en verdad en la persona de Cristo. El pecado juzga el grado de impureza del pecador ante la cruz, ante la palabra de Dios que se cumplió en el Mesías y que murió en la cruz para salvarnos del pecado de Adán y Eva y de nuestros pecados. Y ahí es donde encontramos la comprensión de la palabra de Dios que nos lleva a la salvación eterna. El pecador ha medido su pecado ante la cruz de Cristo crucificado. La ha medido a la luz del Espíritu Santo y de la palabra de Dios, que se ilumina al ver a Jesucristo, Dios y hombre verdadero, que ha derramado hasta la última gota de su sangre por ti, para que tú puedas tener abiertas
las puertas del cielo. La pureza de Cristo le ha revelado al pecador claramente su propia impureza en su grado máximo. Es cuando verdaderamente conocemos el horror del pecado y de la falsedad, de la mentira. Entonces el ser humano se aparta del pecado y queda transformado a una vida nueva al mirar a Jesús, que se comprende a través de la Biblia, de la palabra de Dios. La palabra de Dios te va a llevar a abrirte y comprender la acción que el mismo Dios, Cristo encarnado, realizó en la cruz. Hay que ir a aprender a todo eso en la palabra de Dios y a llorar de agradecimiento. Algunos quieren demostrar al Señor que se han reformado por sí mismos, sin contar con la bendición y la acción del Espíritu Santo. Gravísimo error que lleva a un mal camino. Sin embargo, ahora mismo todo ser humano puede pedir a Dios su bendición para convertirse, cambiar de vida y poder alcanzar la vida eterna. Es decir, por ti mismo no llegas, pero tú puedes ahora mismo, en cualquier momento, acudir a Dios que te ayude y verás tú mismo tu transformación en Cristo. El ser humano debe recibir la divina gracia de Jesucristo para poder superar sus flaquezas y su debilidad y avanzar en santidad. Sin la ayuda de la divina gracia de Jesucristo, el ser humano nunca podrá resistir al mal. El mal es muy grande, pero con la fuerza, es decir, con la gracia de Jesucristo, el don del Espíritu, siempre podemos derrotarle, totalmente derrotarle. El Señor Jesús se complace en que vayamos a Él, porque Él sabe que lo necesitamos totalmente. Y está siempre totalmente a nuestra disposición. Él sabe cómo somos, pecadores, sin fuerza, necesitados. Debemos ir a Jesús con toda nuestra debilidad, con toda nuestra maldad, y caer arrepentidos y llenos de confianza a sus pies, porque Él nos va a perdonar. Él nos va a quitar todo mal que tenemos dentro de pecado. Él nos va a salvar. Eso es lo que quiere Jesús, que vayamos a Él, a los pies de la cruz, en todo momento, porque lo experimentaremos y recibiremos siempre su respuesta salvadora. La gloria de Jesús es estrecharnos en sus brazos de amor. Fíjate si nos quiere, que murió en la cruz como un criminal, siendo Dios encarnado, porque Él quiso pagar ese pecado de Adán y Eva, que no fuéramos destruidos, sino que fuéramos santificados y salvados. Esa es la voluntad de Dios en Jesucristo, nuestro hermano, que se hizo hombre como nosotros, para que por Él podamos, como Dios que es, alcanzar la vida eterna de Dios. Nadie es tan pecador que no pueda hallar fuerza, pureza, justicia y salvación en Jesucristo. Hermano y hermana, por pecados que tengas, por horribles pecados que hayas cometido, ponte a los pies, acude a los pies de Jesús. Él te salvará 100%. Confía totalmente en Él. Él murió por todos nosotros para que alcancemos la vida eterna. Jesús está aguardando a que cada uno de nosotros vayamos a Él para limpiarnos del pecado, para ponernos el manto de justicia
y poder entrar en el cielo. Porque Jesús no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y que viva. Amén. Amén. Demos gracias a Dios. Muchísimas gracias, hermano José Antonio. Bueno, Cuando escucho estas prédicas que se basan en la palabra de Dios, no hago otra cosa sino dar gracias al Señor porque esa es nuestra única fuente de fe y práctica, nuestro único testigo y los testimonios. El amén. Espíritu Santo nos lleva a investigar la palabra de Dios, alabado sea su nombre, el Amén. nombre de nuestro Dios. Y nos lleva a un verdadero arrepentimiento y a una conversión genuina, alabado sea su nombre. Amén. Se nos lleva a una meditación profunda sobre nuestra propia situación personal ante Dios y espiritual, alabado sea su nombre. Amén. Estamos a la víspera de eventos importantes y solo aquellos que hayan hecho provisión en el Señor a través de su Espíritu, el nombre de Dios será glorificado. El Señor nos bendiga a todos. Amén. Otra vez gracias, hermano José Antonio. Gracias. Gracias a todos los que nos acompañan, al hermano, por supuesto, Carlos, David, al hermano Deva, a nuestra querida hermana Cristín, a nuestra querida hermana Maribel, y por supuesto a toda la gente de Mieres y a cada uno de aquellos que nos escucharán después. Que el Señor nos bendiga y nos guarde y que nos preserve en su gracia para estar preparados para los momentos que vienen y que seamos encontrados listos para que el Señor pueda usarnos. Amén. Un Para saludo gloria a todos los hermanos. Bendiciones, saludos a todos. Saludo a los hermanos en Argentina, a los hermanos que están en Santa Eulalia de Osco, Sí. en Mieres, Carlos, Carlos. Mieres, aquí en Riego del Monte, en Toledo. En Un Toledo. saludo a los hermanos de al Toledo. hermano David y por Muchas supuesto, gracias, hermano. Cristo viene Gracias pronto. por la palabra. Es serio esto porque cuando el Señor quiera usar a su iglesia, la gracia del Señor que seamos tenidos por dignos y que seamos empleados para que el Señor pueda llevar el mensaje de salvación a otros a través de Amén. nosotros sus siervos. Feliz sábado para Feliz todos. sábado para todos. Fuerte, Un abrazo fuerte, fuerte. Que Dios lo bendiga. bendiciones y estamos siempre en contacto. Bendiciones. Adiós.